Continuamos nuestra tertulia y continuamos chismeando y husmeando los viajes de Jesús. Y sobre todo el que andaba medio escondidito por Tiro, porque como les decía, un judío que se preciara un poco no entraba en una ciudad pagana. Y Tiro era una ciudad pagana, era una ciudad fenicia. Y sigue siéndolo, es el Líbano, la ciudad de Tiro. Dicen que es hermosa. Yo no he tenido oportunidad de acercarme todavía. Son de las asignaturas pendientes que septiembre 11 nos frustró. En mayo del 2001, el Papa Juan Pablo II estuvo en Siria y siguiendo los pasos de la fe. Y yo estuve en Siria cubriéndolo para varios periódicos y para el programa de radio. Y me quedé enamorado de Siria. Y volví con la intención de preparar un viaje a la otra Tierra Santa, Siria, Irak y el Líbano. Pero en eso vino el septiembre 11 y se fregó la cosa, y luego ya vino los problemas que está sufriendo Siria y ya es difícil entrar en esa zona. En su caminar medio oscuras, medio de clandestinidad, de improviso se le presentó una mujer fenicia con su hijita enferma, y la madre pues le suplicó que la curara. Jesús en un primer momento se negó a hacer la curación, explicándole que él había venido a ayudar a los hijos, a los judíos, no a los paganos. Pero la mujer, muy astuta y muy inteligente, le replicó que el pan de Dios es abundante y que alcanza para todos, incluidos los paganos. Al escuchar estas palabras, Jesús aceptó curar a la niña. ¿Qué pretendió Marcos con este milagro? Pues quiso mostrar a sus lectores la igualdad de judíos y de paganos. En efecto, el segundo milagro de Jesús en tierra judía había sido la curación de una mujer. Marcos 1, 29, 31. También ahora el segundo milagro a los paganos es en beneficio de una mujer. Pero hay más. La forma como Marcos presenta el encuentro de Jesús y la fenicia es una joya de catequesis, ya que describe la actitud de la iglesia primitiva ante la evangelización de los paganos. En efecto, en primer lugar, que Jesús y sus discípulos fueran a Tiro de manera velada sin que nadie lo supiera, refleja la cautela con la que la iglesia primitiva empezó moviéndose en medio de los paganos, como quien no quiere la cosa, como no queriendo despertar expectativas entre ellos, o sea, low key, que dice el americano. Iban penetrando, iban entrando, pero calladitos. Segundo, la súplica del milagro que le hace la mujer fenicia muestra la necesidad que tenían los paganos de recibir el Evangelio. O sea, no era decir que Jesús viene a predicar la buena nueva a los judíos y ya. No, tanto aquí no hay cuestión de judíos o paganos o fenicios, no. El ser humano está necesitado de un encuentro con Dios. A la búsqueda van. Tercero, la negativa de Jesús expresa las objeciones que los primeros cristianos ponían para no predicar a los paganos. Él había venido solamente para los judíos, entonces había como una especie de recelo. Cuarto, la réplica de la mujer a Jesús es el argumento en el que se basa la misión a los paganos, y es: el Evangelio alcanza para todos. Quinto, la curación de la niña por Jesús enseña que el mismo Jesús habría querido que su mensaje de salvación llegara a los paganos. Y finalmente, la manera aquí sin pensar en que la mujer se encuentra con Jesús describe cómo la evangelización a los paganos, emprendida por la Iglesia, no fue un fruto de un programa previamente calculado, sino que los acontecimientos se desencadenaron de forma inesperada y terminaron rompiendo las barreras que separaban a judíos de paganos. De Tiro, Jesús se dirigió a la Decápolis, la segunda etapa de su viaje. Precisamente la capital de la Decápolis, Beishan, la vamos a visitar. En este viaje que salimos el día 30 de junio, vamos a visitar intensamente dos ciudades paganas. Beishan en Israel, que era la capital de las 10 ciudades, y Gerasa en Jordania, que era la gran ciudad que está muy bien conservada. Ambas están muy bien conservadas a pesar del tiempo y a pesar de los pueblos que han pasado por ellas. Y en la Decápolis le presentaron a Jesús a un sordomudo. Este sordomudo simbolizaba de manera perfecta la situación en la que se hallaban los paganos en aquel tiempo. Cómo, sin poder escuchar a Dios ni hablar con Él,
porque nadie les predicaba el Evangelio. Jesús tocó el oído del enfermo con sus dedos, le puso saliva en la lengua y lo curó. Los acompañantes, al ver semejante prodigio, salieron a predicar por todas partes la buena noticia de lo que Jesús había hecho. Con esta nueva acción, Jesús va abriendo progresivamente el terreno de la evangelización en territorio extranjero. El endemoniado de Gerasa, curado en el primer viaje, había quedado en tierras paganas pregonando lo que Jesús había hecho con él. Ahora ya no es solo el enfermo curado, sino todos los compañeros y amigos del sordomudo los que se vuelven a predicar son los anunciadores. Han comprendido quién es Jesús y saben anunciarlo como aquel que abre los oídos para escuchar a Dios y ofrece palabras para poder responder. El último milagro de este tercer viaje es la multiplicación de los panes. Después de curar al sordomudo, Jesús se vio rodeado por una muchedumbre con hambre. Sus discípulos tan solo pudieron reunir 7 panes. Jesús entonces hizo sentar a la gente en la hierba, dio gracias a Dios y entregó los panes para que fueran repartidos. Junto con los panes iban unos peces. Así, unas 4.000 personas pudieron comer aquella tarde, y no solamente comieron, sino que sobraron 7 canastas de pan. ¿Qué sentido tiene este milagro? Marcos ya había contado una primera multiplicación de los panes, pero en territorio judío. Y con este milagro simbolizaba la Eucaristía. La iglesia primitiva corría el peligro de pensar que solo los judíos estaban invitados a ella. Por eso ahora el evangelista relata una segunda multiplicación de panes, pero esta vez en territorio pagano, para señalar que también los paganos estaban invitados a participar de la comunión con Jesús. Este tercer viaje al extranjero resulta pues de enorme importancia teológica para Marcos, porque mientras los paganos eran despreciados en el mundo judío y mirados con recelo en la comunidad cristiana, el evangelista Marcos enseña a sus lectores que los paganos se merecen no solo la salud, como la niña fenicia, y la palabra divina, como el sordomudo curado, sino también el pan de la Eucaristía, signo y anuncio de la comida de salvación, a la que también ellos estaban invitados para encontrarse con Jesús. Después de la multiplicación de los panes, termina el tercer viaje y Jesús regresa con sus discípulos a la región de Dalmanuta. Casi inmediatamente Marcos refiere al cuarto viaje. Dice que Jesús y sus discípulos partieron de Dalmanuta y se fueron a la orilla opuesta. Recuerden siempre cuando se dice la orilla opuesta a ciudades de paganos. De nuevo se encuentran los discípulos en la barca con Jesús, pero ahora no hay tormentas ni viento en contra. Esta vez el peligro se halla dentro de la misma barca. Los discípulos están preocupados. Es como si cada vez que viajaran hacia territorios paganos les invadiera el miedo. Pero entonces Jesús aprovecha para darles una confianza. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Por supuesto, los discípulos ni entendieron estas palabras, pero nosotros que lo leemos ya con una perspectiva de 2000 años, lo entendemos. La levadura de los fariseos es la mentalidad cerrada, opresiva, apegada a la ley judía, propia de los grupos más conservadores de la iglesia de aquel tiempo. Y la levadura de Herodes es la mentalidad autoritaria, opresora, dominante, propia de algunos dirigentes de aquella época. ¿Qué ocurre? Que si esa mentalidad se mete en la barca de la iglesia, dice Jesús, se puede estropear el pan de las 2 multiplicaciones que él había realizado, es decir, el esfuerzo de unir a los 2 pueblos, judíos y paganos, en uno solo. Cuando desembarcaron en Besaida, le presentaron a Jesús un ciego para que lo curara. Jesús lo llevó fuera de la aldea, le puso saliva en los ojos, impuso sus manos, le preguntó, ¿ves algo? El ciego respondió, sí, veo a hombres como árboles que caminan. Jesús volvió a poner sus manos sobre los ojos y esta vez el ciego quedó completamente curado. Este milagro es un tanto extraño. Es como una curación en varias etapas donde Jesús con paciencia y cuidado tuvo que imponer las manos, preguntar, escuchar, volver a intentar, hasta que al final el ciego pudo ver. Pero no es que a Jesús sus poderes le hubieran funcionado mal. Marcos, con la genialidad que lo caracteriza, quiso mostrar el cuidado que la iglesia primitiva debió tener para recibir a los paganos en su seno.
Ellos no siempre estaban en condiciones de aceptar la fe inmediatamente. Por eso había que enseñarles con paciencia, escucharlos, preguntarles, hasta que pudieran abrir los ojos, descubrir a Cristo y mirar la vida de otra manera. Así, curando al ciego de Betsaida, Jesús volteó el penúltimo perjuicio de la separación que quedaba con los extranjeros. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correo 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestras etapas de los viajes de Jesús. La segunda etapa de este cuarto viaje fue la ciudad de Cesarea de Filipo. Banias se llama también. En este viaje no la visitamos. Aquí hay un montón de cosas que hay que visitar y no da tiempo a todo. Pero para el próximo probablemente. Banias, Cesarea de Filipo también, llamado así, está a 25 kilómetros al norte de Cafarnaún. La localidad, el pueblo era famoso por el culto al dios griego Pan, el protector de los pastores. Toda la ciudad estaba llena de recuerdos de esta divinidad. Además, en la falda de un cerro cercano al rey Herodes había hecho construir en el año 19 a.C. un templo al emperador Augusto, un templo de 20 metros de largo y altas murallas. Y al oriente del templo se levantó otro santuario dedicado a las ninfas, divinidades de los ríos y los bosques. ¿Por qué? Porque cerca de allí nace el río Jordán. Una ciudad puritita pagana en sí. Y fue precisamente en este lugar donde Marcos nos dice que Jesús preguntó a sus discípulos mientras caminaban por la calle: dígame una cosa, ¿qué opinan ustedes de mí? Y por supuesto, ¿quién fue a responder? Pues Pedro: tú eres el Mesías. Fíjense que es sorprendente que aquí, en medio de tantos santuarios paganos y recuerdos de idólatras, Jesús arrancara a Pedro su más grande confesión de fe. Fue el último gesto de Marcos hacia los paganos, a quienes les dedicó con amor e inteligencia su precioso evangelio. En realidad, durante toda su vida, Jesús nunca predicó a los paganos. Todo su tiempo lo invirtió en su patria y en la prédica de los judíos. Pero después de su muerte, el evangelio empezó a anunciarse también a los paganos, que pronto sintieron simpatía por el cristianismo. Por eso no es de extrañar que, para ayudar a esta misión, Marcos compuso su evangelio, la de la misión de acercarse a los paganos. Sin embargo, se dio cuenta de que un Jesús encerrado en su país y predicando solo a judíos no resultaría atractivo para sus lectores. Además, no habría hecho justicia a las intenciones del mismo Jesús, quien de algún modo quiso también llegar con su prédica a todos los hombres, aunque no tuvieran tiempo para hacerlo durante su vida.
Por eso, al componer su libro, Marcos presentó a Jesús rompiendo las fronteras del judaísmo y viajando al exterior por anunciar la buena noticia con sus milagros y enseñanzas. Mediante esta original forma de presentar a Jesús, supo conquistar el corazón de los paganos, los excluidos del sistema religioso y social, y hacerlos entrar en la Iglesia, porque nunca dudó de que esa era la voluntad original de Dios Padre. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correo 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Descubriendo el siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Te recuerdo que no dejes para mañana lo que puedas leer hoy. Por eso, autopistas más anchas tenemos, pero puntos de vista más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes, pero familias más pequeñas. Más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más títulos, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos criterio. Más expertos, pero más problemas. Más medicina y menos salud. Hemos multiplicado nuestras posesiones, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco, odiamos demasiado. Aprendimos a armar una vida, pero no a vivirla plenamente. Hemos llegado a la luna y regresamos. Pero tenemos problemas a la hora de cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Limpiamos el aire, pero contaminamos nuestras almas. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Hemos aumentado la cantidad, pero no la calidad. Estos son tiempos de personas más altas con caracteres más débiles, con más libertad, pero menos alegría, con más comida, pero menos nutrición. Son días en los que llegan 2 sueldos a casa, pero aumentan los divorcios. Son tiempos de casas más lindas, pero hogares rotos. Un tiempo con demasiado en la vidriera y poco de puerta adentro. Y es un tiempo en que la tecnología puede hacerte llegar este mensaje y al mismo tiempo puedes decidir marcar la diferencia, apretar o eliminar. No guardes nada para una ocasión especial. Cada día que vives es una ocasión especial. Por eso lee más y limpia menos. Siéntate en la terraza y admira la vista sin fijarte únicamente en las malas hierbas. Pasa más tiempo con tu familia y amigos y menos tiempo trabajando. La vida es una sucesión de experiencias para disfrutar, no para sobrevivir. Usa tus copas de cristal. Ponte tu nueva ropa para ir al supermercado. No guardes tu mejor perfume para esa fiesta especial. Úsalo cada vez que te den ganas de hacerlo. Las frases algún día, uno de estos días, quítalas de tu vocabulario. Si vale la pena hacerlo, oírlo o verlo, quiero poder disfrutar ahora. Si supiéramos el tiempo de vida que nos queda, seguramente desearíamos estar con nuestros seres queridos. Iríamos a comer nuestra comida preferida. Visitaríamos los sitios que amamos. Son pequeñas cosas las que nos harían enojar si supiéramos que nuestras horas están limitadas. Enojados porque dejamos de ver a nuestros mejores amigos. Enojados porque no escribimos aquellas cartas que pensábamos escribir. Uno de estos días, enojados y tristes, porque no dijimos a nuestros padres, hermanos, hijos, sobrinos, amigos, cuánto los queremos. Por eso, no intentes retardar o detener o guardar nada que
agregaría risa y alegría a tu vida. Cada día, cada hora, cada minuto, cada semana es especial. Si estás ocupado para tomarte unos minutos para reflexionar sobre este mensaje, no digas uno de estos días, sino piensa que uno de estos días puede estar muy lejano o puede no llegar. Seguimos nuestra tertulia y vamos a conversar ahora sobre un tema que quizás, yo no sé si es moderno o si se lo han planteado y demás, y es entre los discípulos de Jesús. ¿Había discípulas? ¿Había mujeres? Que Jesús tuvo discípulos varones es algo que ningún estudioso ha negado nunca. Sabemos que durante su vida pública se rodeó de un grupo de hombres que lo seguían a todas partes, lo acompañaban en sus viajes, escuchaban sus enseñanzas y lo ayudaban en la tarea de predicar y anunciar el Evangelio. De 12 de ellos sabemos sus nombres. De hecho, la tradición siempre lo ha imaginado en compañía de sus 12 apóstoles y recorriendo con ellos los pueblos y las aldeas de la Judea, sobre todo de la Galilea. Pero, ¿tuvo también discípulas mujeres? ¿Hubo algún grupo de señoras que formaban parte de su comitiva? De ser así, habrían constituido un fenómeno sorprendente y escandaloso, ya que entre los judíos del siglo I estaba mal visto que un maestro enseñara la Biblia a las mujeres y que además se dejara acompañar por ellas. Eso en el Antiguo Testamento. Pero ¿dice algo al respecto el Nuevo Testamento? Si leemos el primer evangelio que se escribió, es decir, el de Marcos, veremos que allí Jesús siempre aparece rodeado solo de varones, nunca de mujeres. Solo estos lo acompañan a todos lados, a comer con los pecadores, Mateo 2:15, a navegar por el lago de Galilea, navegar es cosa de hombres, a predicar la palabra de Dios, a curar a los enfermos o a viajar por el país. Pero esta ausencia de mujeres nos lleva a pensar que el movimiento que Jesús había fundado ¿era exclusivamente masculino? No. Al final del Evangelio nos depara una sorpresa. Cuando Jesús se haya clavado en la cruz después de morir, Marcos nos dice que, comillas, había allí unas mujeres mirando desde lejos. Entre ellos estaban María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Ellas seguían a Jesús y le servían cuando estaba en Galilea. Y había también muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Fíjense, este dato es curioso y sorprendente. Nunca antes Marcos nos había contado que Jesús tenía mujeres que lo seguían. Solo después de su muerte aparecen ellas mencionadas por primera vez. Curioso, ¿verdad? Pero, ¿quiénes son estas mujeres? Marcos da el nombre de algunas de ellas, las más conocidas en su ambiente, y de estas mujeres nos señala 3 características. La primera es que seguían a Jesús. Hay que tener en cuenta una cosa muy especial, y es que la lengua en la cual se escribe el Nuevo Testamento es de entrada en griego. No es como el Antiguo Testamento, que se escribe en arameo y en hebreo y después se traduce al griego. No. De un cantazo, como aquel que dice, se escribe en griego. Entonces, el verbo seguir es un verbo especial que los evangelios suelen reservar para los discípulos de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús llamó a Pedro y a Andrés, que estaban pescando, ellos dejaron las redes y lo siguieron. Cuando llamó a Santiago y a Juan, también dejaron a su padre y lo siguieron. Cuando invitó a Leví, solo le dijo, sígueme, y él lo siguió. Y al hombre rico lo llamó diciendo, sígueme. Es que para Marcos una de las condiciones que Jesús había puesto a sus discípulos era que lo siguieran. Para Jesús y para los discípulos se va a tratar algo tan fundamental, y la idea estaba tan arraigada en los 12, que una vez se cuenta que el apóstol Juan encontró en el camino a un hombre muy bueno, creyente, que hasta realizaba milagros, pero no fue considerado discípulo porque no seguía a Jesús.
Y cuando los 12 quisieron mostrarle su condición de discípulo, le dijeron a Jesús: nosotros te hemos seguido. O sea, cuando el Señor llama, miren, dejarnos de cuestiones, el Señor llama y se encarga de que lo escuchemos. Ahora también es verdad que nosotros nos encargamos de rechazar esa llamada, pero eso ya es otra historia. O sea, que el seguimiento a Jesús era uno de los rasgos fundamentales que tenía el grupo de discípulos. O sea, un grupito que tenían pues una determinada ropa, una determinada actitud, un determinado lenguaje, pero para ellos fundamentalmente el seguir a Jesús. ¿Por qué? Muchos no sabrían decir por qué, pero lo seguían, había una seducción. Pero no era un seguimiento simbólico, como cuando nosotros decimos yo sigo a tal autor, para decir simplemente que seguimos sus ideas. No. Jesús pedía el seguimiento físico, literal, por los lugares y pueblos que recorría, predicando y curando enfermos. O sea, seguir a Jesús significaba abandonar la casa, la familia, el trabajo, para dedicarse de lleno a un ministerio itinerante. No se podía seguir a Jesús permaneciendo uno en casa. Esta era la principal diferencia con los demás maestros y rabinos de su época. Ellos reunían a sus discípulos en un edificio o centro de estudio donde les enseñaban la ley y después de vuelta a casa. Además, el plan de estudio que les ofrecían duraba una cantidad fija de años. Sin embargo, Jesús había inventado algo novedoso. No los convocaba a ninguna escuela, ni les ofrecía un curso prefijado. Los invitaba a experimentar en su propia vida la buena noticia que él predicaba. Y para eso lo llevaba por todas partes, para que vieran cómo iban apareciendo el reino de Dios que había venido a traer, que había venido a predicar. ¿Y ese reino de Dios qué significaba? Pues curar enfermos, liberar oprimidos, perdonar pecados, contagiando la esperanza a los humillados. Por eso era necesario un seguimiento físico de Jesús. Seguir a Jesús pues era la característica singular de sus discípulos. Pero ahora bien, si Marcos nos dice que aquellas mujeres que estaban al pie de la cruz seguían a Jesús, es muy sencillo, es porque formaban parte del grupo itinerante de sus discípulos. Segundo, que Marcos dice de ellas es que servían a Jesús cuando él estaba en Galilea. ¿Qué clase de servicio prestaban en el grupo? Pues cuando se habla de mujeres, pues se piensa que hacían trabajos, pues eso, de mujeres. Cocinar, servir la mesa, lavar los platos, coser la ropa. Un grupo itinerante como el de Jesús necesitaría de alguien que se ocupara de estos menesteres, sino de que iban a vivir. Y bien podía haber sido esta la tarea de ellas. Pero en primer lugar vemos que muchas de esas funciones en el grupo de Jesús las cumplían los varones. Así los discípulos aparecen sirviendo la comida, Marcos 6:41, recogiendo las sobras que quedaron de una multiplicación de los panes, nos recuerda Juan 6:12, comprando alimentos, también el propio Juan 4:8. Estas pues no se consideraban tareas femeninas, eran tareas del hombre y de la mujer. Además, Marcos en su Evangelio, la palabra servir no significa hacer tareas domésticas, sino anunciar el Evangelio. ¿Por qué digo esto? Pues en efecto, porque Jesús, al hablar de su misión evangélica de este mundo, dijo que el verbo que él no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida. O sea que para Jesús servir en el lenguaje evangélico equivale a dar la vida por los hermanos, pero cumpliendo una misión evangelizadora. Esa misma, dice Jesús, es la misión de todo discípulo. Incluso la perfección cristiana se obtiene con el servicio a los demás. O sea, quiere decir que si estas mujeres servían, entre comillas, a Jesús, es porque de alguna manera predicaban el Evangelio, sanaban enfermos, expulsaban demonios y realizaban las mismas tareas de los demás discípulos. Por último, Marcos dice de ellas: habían subido con Jesús a Jerusalén. Eso quiere decir que no eran mujeres que vivían en Jerusalén, que al enterarse de su muerte se habían reunido espontáneamente a contemplar el macabro espectáculo, sino que eran mujeres de Galilea, que habían viajado con Jesús y sus discípulos a Jerusalén para celebrar la fiesta de Pascua. Habían hecho, por tanto, el largo viaje relatado por Marcos, capítulo 1, versos 1 al 11 y demás. Ahora,
si Jesús tuvo durante su vida pública, además de los 12, un grupo de mujeres que lo acompañaban en sus viajes y en su misión, hay la pregunta de los 50 millones. ¿Por qué Marcos guardó silencio sobre ellas durante todo el Evangelio? Y tan solo al final las menciona. Pues mira, hay muchas teorías, posiblemente porque su presencia en el grupo de Jesús era un dato escandaloso para los lectores. Por eso prefirió no citarlas, no nombrarlas. Pero el hecho de que ellas hubieran estado presentes durante su muerte e incluso durante su resurrección era tan conocido que Marcos no le quedó más remedio que decirlo. Por eso terminó mencionándolas al final y explicando quiénes eran y de dónde habían venido. Pero miren, Marcos no es el único que habla de mujeres en el Evangelio. No es el único que las menciona. También Mateo, al relatar la muerte de Jesús, agrega: había allí muchas mujeres, mirando desde lejos aquello que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos del Zebedeo. Mateo, al igual que Marcos, da el nombre de 3 de ellas. Solo cambia el nombre de la tercera mujer. Mientras Marcos cita a Salomé, Mateo habla de las madres y de los hijos del Zebedeo, es decir, la madre de Santiago y Juan, y probablemente porque Mateo no sabía quién era Salomé. En cambio, sabía que la madre de los Zebedeo estuvo siguiendo a Jesús durante toda su vida. De hecho, hay una escena, capítulo 20 de San Mateo, verso 20, en que la nombra. De todos modos, lo que nos dice de ellas es lo mismo que Marcos, que seguían a Jesús y que le servían. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor, pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Continuamos nuestra tertulia y no se olviden este sábado las monedas en el Nuevo Testamento y el viernes la misa de sanación. Y volviendo al discipulado, también Lucas menciona a las mujeres discípulas al final de la vida de Jesús. Pero Marcos nos da una sorpresa, pues hizo algo que ningún otro evangelista se animó a hacer. Las menciona como acompañantes de Jesús durante su vida pública.
En efecto, en cierta ocasión en que Jesús iba de viaje por Galilea, dice Lucas, recorría las ciudades y pueblos proclamando y anunciando el reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. Se llamaban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y muchas otras que lo servían con sus bienes. Fíjense que el evangelista coloca tanto a los 12 como a las mujeres en un mismo nivel, puesto que une a los dos grupos con la conjunción y, que sirve para igualarlos. Nos dice además que eran mujeres de buena posición económica, puesto que ayudaban material y económicamente el movimiento de Jesús con su propio dinero. Pero resulta sobre todo interesante ver los nombres que aparecen en la lista, especialmente una tal Juana. De ella se nos explica que está casada con Cusa. Ahora bien, este era nada menos que el administrador de Herodes Antipas, gobernador de Galilea, con quien Jesús no se llevaba precisamente muy bien. La tensión entre ambos se debía a que Antipas había hecho degollar a Juan el Bautista por considerarlo su enemigo. ¿Qué habrá dicho ahora Antipas al enterarse de que la esposa de su gerente general andaba deambulando detrás de Jesús, un maestro revolucionario, radical y para colmo ex discípulo de Juan el Bautista? Para empeorar las cosas, en cierta ocasión Jesús mismo criticó públicamente a Antipas llamándole zorro por su temperamento pérfido y codicioso. ¿Todo esto habría hecho peligrar la situación laboral de Cusa? ¿Se habría enojado Antipas con él y lo habría expulsado de su trabajo? Miren, honestamente no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Juana, a pesar de su seguimiento a Jesús, ponía en riesgo la carrera de su marido, nunca abandonó al maestro y lo siguió hasta el final. El hecho de que los evangelios mencionan nada menos que en 5 oportunidades a un grupo de mujeres que seguían a Jesús es sin duda un indicio de que estamos ante un valioso testimonio histórico. Ahora, hace falta una respuesta a una pregunta. ¿Estas mujeres escuchaban también las enseñanzas privadas de Jesús o no? ¿Estaban también en este sentido al mismo nivel que los discípulos de varones? No piensen que la cuestión es una pregunta curiosa sin más. Es importante porque en tiempos de Jesús los judíos no permitían que las mujeres aprendieran la palabra de Dios. Se pensaba que ellas estaban condicionadas intelectualmente inferiores respecto del varón y que por lo tanto era peligroso enseñarles algo tan sagrado. Sabemos, por ejemplo, que los rabinos solían decir: es preferible quemar el libro de la ley antes que enseñarle a una mujer. Otro rabino judío, maestro, Rabí Eliezer, en el siglo I comentaba: quien le enseña a su hija la ley le enseña obscenidades. Hay otros rabinos que decían: todos los males que sienten en el mundo entran por el tiempo que los hombres pierden hablando con las mujeres. Como ven, las mujeres no estaban bien paradas en el tiempo de Jesús. Ahora, ¿cómo actuó Jesús? Los evangelios no nos dicen absolutamente nada. Sin embargo, cuando ellas van a la tumba de Jesús a la mañana de Pascua y la encuentran vacía, cuenta San Lucas que se les aparecen 2 ángeles y les dicen: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿No está aquí? ¿Ha resucitado? Recuerden cómo les habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y Lucas continúa: ellas entonces recordaron sus palabras. Notemos cómo en este pasaje se repite 2 veces la palabra recordar. O sea que según Lucas, las mujeres también habían escuchado las enseñanzas privadas que Jesús había impartido en Galilea sobre los últimos acontecimientos de su vida y que en los evangelios aparecen como transmitidas solo a los varones. Igual Marcos da a entender que las mujeres participaron de esa enseñanza. Durante su vida Jesús inventó un nuevo tipo de discipulado itinerante, es decir, creó un grupo de discípulos para que lo acompañaran por todas partes, escuchando y aprendiendo sus enseñanzas por el camino. Pero su actitud más innovadora y audaz fue la de haber admitido en ese grupo a mujeres que viajaban con él compartiendo estas instrucciones. En tiempo de Jesús a las mujeres no se les permitía semejantes libertades. No era bien visto que ellas estuvieran en contacto directo con hombres que no fueran sus propios familiares. Y cuando asistían al templo
con motivo de una fiesta religiosa, no podían ingresar en el patio donde estaban los hombres y debían permanecer en un claustro excluido para ellas. Asimismo, cuando iban a rezar en las sinagogas, debían permanecer separadas de los varones en un lugar diferente, alejadas de los problemas sociales, excluidas de la vida pública, apartadas de los detalles religiosos. María, sin competencia en cuestiones políticas, la mujer que en general era la gran perdedora en la sociedad judía de los tiempos de Jesús, su función se reducía prácticamente al cuidado de la casa y de los hijos. Pero eso no deja de sorprendernos. La osadía del maestro de Nazaret. Si nos ponemos en el lugar de sus contemporáneos, podemos imaginar el pasme, el espectáculo que brindaría aquel grupo de mujeres. Ya de por sí la gente criticaba a Jesús diciendo que era un comelón y un borracho, amigo de pecadores y de prostitutas, lo tildaban de loco y endemoniado. Pero verlo además acompañado de un séquito de mujeres sin maridos, algunas de las cuales eran antiguas endemoniadas, que lo mantenían económicamente con su dinero y que viajaban con él por las zonas rurales de Galilea, escuchando y aprendiendo sus enseñanzas al mismo nivel que los varones, debía haber sido algo escandaloso y aumentado la desconfianza hacia su persona en la sociedad campesina tradicional de aquella época. Al ver pasar a Jesús, la gente sin duda se preguntaría cómo era posible que un maestro afamado como él admitiera a personas que la tradición judía consideraba no aptas para el estudio y el servicio religioso. Hay que ponernos en el contexto. Las mujeres eran cosas, ya lo hemos dicho anteriormente, cosas para calentar la cama, para mantener el hogar, para tener hijos y para estar calladitas. Jesús lo revoluciona completamente. Y fíjense que del único grupo que nos dice que lo mantenían económicamente en situaciones de desespero eran las mujeres, algunas de esas mujeres. No hay ningún hombre que esté dispuesto a eso, a firmar la chequera, a soltar de los cheques. En las mujeres Jesús tenía cierta predilección por... Bueno, no es de extrañar, porque si él viene siguiendo el profeta Isaías ha venido allá a anunciar la buena nueva a los pobres. ¿Quién eran los pobres más pobres? Las mujeres. Y él les pone en su lugar. Los golpes de la vida, la incomprensión de la sociedad, las críticas de las familias van haciendo que mucha gente poco a poco se siente incapaz de muchas cosas. Se crea inferior a los demás, se piense no apta para las tareas que la rodean. Y sin embargo sospeche que no está a la altura de los desafíos modernos. Sin embargo no es así. En las manos de Jesús, en el grupo de Jesús, en la escuela de Jesús, todos somos importantes. En el mundo de Jesús no existen las computadoras. ¿Por qué digo esto? Las computadoras nos ponen a todos iguales, nos ponen unos números, unos claves y demás. Nosotros no somos producto de computadoras, somos productos de amor. Somos producto de fabricados uno a uno, una figurita de barro. En las manos de Jesús está en el grupo de Jesús, en la escuela todos somos valiosos e importantes. Es más, no es que seamos importantes y valiosos, somos necesarios. De aquellas mujeres a quienes la sociedad de su época no consideraba, Jesús supo sacar enormes riquezas y descubrir un potencial impresionante. ¿Por qué? Pues porque nuestro valor como personas no depende de la aceptación de los demás, ni que de los demás nos reconozcan o aprueben. Dependen del llamado de Jesús a cada uno. Eso es lo que vuelve a alguien extraordinariamente importante. Y así Él sigue hoy llamándonos a hacer cosas grandiosas, a todos y a todas. Basta con escucharlo y preguntarle a dónde nos quiere llevar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correo
correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Si nosotros pudiéramos reducir la población de la Tierra a un pueblo precisamente de 100 personas, tendríamos algo como lo siguiente: 57 asiáticos, 8 africanos, 21 europeos, 14 del hemisferio occidental, tanto norte como sur, 52 serían mujeres, 48 serían hombres, 70 serían de color, 30 serían blancos, 89 serían heterosexuales, 11 serían homosexuales. 6 personas poseerían el 59% de la riqueza del mundo entero, y todos ellos, los 6, serían ciudadanos de Estados Unidos. 80 vivirían en albergues pobres, 70 serían incapaces de leer. 50 padecerían la desnutrición. Solo uno tendría una educación universitaria. Uno poseería una computadora. Si consideramos nuestro mundo desde esta perspectiva comprimida, la necesidad, la aceptación, la comprensión y la educación se ponen de manifiesto claramente. Continuar en el mundo también es algo que debemos ponderar. Si usted se despertó esta mañana con más salud que enfermedad, usted es más afortunado que más de 1 millón de personas que no sobrevivirán esta semana. Si usted nunca ha experimentado el peligro de la guerra, la soledad de los prisioneros, la agonía, la tortura o las punzadas en el estómago por inanición, por falta de alimento, de una buena nutrición, usted es más afortunado que 500 millones de personas en el mundo. Si usted puede asistir a una iglesia sin el miedo a ser arrestado, torturado o matado, usted es más bendito que 3.000 millones de personas en el mundo. Si usted tiene comida en el refrigerador, la ropa en su armario, un techo y un lugar para dormir, usted es más rico que el 75% de la población mundial. Si usted tiene dinero en el banco, en su cartera, y el cambio lo deja en el cenicero de su carro, usted está entre el 8% de la población más adinerada del mundo. Si sus padres todavía están vivos y no se han divorciado, usted es un caso raro y seguramente vive fuera de los Estados Unidos o Canadá. Si usted mantiene una sonrisa en su cara constantemente y esta es natural, usted debe estar agradecido. Usted es bendito porque la mayoría puede hacerlo, pero no lo hace. Si usted puede darle la mano a alguien y puede abrazarlo o incluso puede tocar su hombro, es usted bendito porque usted puede ofrecer un toque curativo. Si usted puede escuchar este mensaje, recibió una bendición doble, puesto que alguien pensó en usted y además tiene la suerte de estar fuera de los más de 2.000 millones de personas en el mundo que no pueden leer en absoluto este mensaje. Entonces, ¿por qué nos quejamos tanto? Continuamos y casi concluimos, nos faltan pocos minutos para concluir nuestro programa. Y lo que hemos hablado de los viajes de Jesús, como de las discípulas, puede sonar, pues eso, quizá novedoso, quizá extraño, pero eso denota, pues miren, lamentablemente una falta, yo no digo una falta de formación, porque muchas veces ustedes no han tenido la culpa. Muchas veces, como yo digo, la culpa es de nosotros los pastores, que no educamos como deberíamos de educar, que somos administradores pero no educadores en la fe. Pero eso no exime como adultos que vayamos haciendo esfuerzos, que vayamos buscando la verdad, que vayamos buscando a Dios y que vayamos aprendiendo a leer la palabra de Dios. Que no nos conformemos con los fragmentos que escuchamos los domingos cuando vamos a la celebración de la Santa Misa. Miren, hoy día que estamos generando nuestro programa es jueves 30 de mayo de 2019. Bien, hoy en el calendario litúrgico es la fiesta de la Asunción, de la Ascensión del Señor al cielo, el final del periodo de Pascua. Y nos cuenta pues las lecturas, cuando el Señor se va al cielo, varones de Galilea que hacen contemplando al que se ha ido, el libro de los Hechos, etc. Las lecturas ya las conocemos. Pero ayer, creo que fue ayer, ayer o antes de ayer en la lectura nos presentaba el caso de Pablo que predica en el Areópago de Atenas.
y predica al Dios desconocido. Se le ríen en la cara a los atenienses cuando habla de un muerto que resucita, etc. Pero quizá en ese contexto tiene una razón de ser esas protestas. Pero ¿por qué saco esto a colación? Porque Pablo habla y predica al Dios desconocido. Estamos en un mundo parecido ahora al mundo griego, al mundo ateniense, al mundo de las ideas, un montón de mundos, de ideas, de prejuicios, pero Pablo nos invita a descubrir el Dios desconocido, el Dios del Evangelio. En un mundo de mentiras, el Dios del Evangelio es un Dios de verdad. En un mundo de odio, el Dios del Evangelio es un mundo de amor. En un mundo de violencia, el Dios del Evangelio, el Dios desconocido, que muchas veces desconocemos, es un Dios de vida y de esperanza. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas veces nos contentamos simplemente con leer, con escuchar, con comparar, pero no con poner en práctica lo que decimos que creemos y descubrir el Dios que nos ha enseñado el Evangelio. Hay que ir descubriendo la palabra, desde la palabra, la presencia y el sentido de nuestra vida. Y por eso hay que ir profundizando cada vez más en el Evangelio, profundizando cada vez más en el conocimiento de la palabra de Dios, profundizando cada vez más en la sociedad en la cual nos ha tocado vivir. No es ni la mejor ni la peor, es la que tenemos. La mejor para nosotros porque es la única que tenemos. La mejor para nosotros porque es la primera y la última y la que nunca más vamos a tener otra parecida. Por eso se nos invita a que amemos, se nos invita a que descubramos si fueron discípulas, si Jesús viajó, si el Papa viaja, todo lo que quiera. Ahora, ¿qué respuesta le doy yo a Dios? ¿Qué respuesta le voy presentando al Señor para poder vivir en el Evangelio y poder conocer la palabra que nos guía y que nos ilumina? Les invito a que vayan descubriendo la palabra, que vayan descubriendo a Dios, que vayan descubriendo aquello que da sentido a nuestra vida. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correo 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos y concluimos nuestra tertulia. Estamos ya, se nos ha ido 2 horas, así sí, como aquel quien dice, de nada, de rápido, de gratis. Y quiero despedirme para despedir el mes de mayo. El mes de mayo, el mes de la Madre, el mes de María, el mes de la vida. Todos los meses son meses de vida y de esperanza. Por eso despidamos este 5.º mes y preguntémonos qué hacemos con nuestra vida. 2019 ya llevamos consumidos 5 meses, o sea, quiere decir 5 por 3, 15, 150 y pico días de 365. ¿Qué hacemos con nuestra vida? Porque cuando nos vengamos a dar cuenta, Dios nos está pasando cuentas. En segundo lugar, les ruego, no sé si el programa les sirve de aliento, o de esperanza, o de aburrimiento de todo ahí en la vida. Simplemente les pido que nos ayuden a seguirlo manteniendo con vida y esperanza,
Hay muchos que lo necesitan y que les ayuda y que les sirve. Bendito sea Dios. Ayúdennos. Ayúdennos no con su dinero. Si nos lo manda no lo vamos a rechazar, por supuesto. Ayúdennos con sus oraciones. Ayúdennos con su petición a Dios para que podamos seguir sembrando semillas de esperanza y de alegría. Que vayamos sembrando también luz para poder descubrir el sentido de nuestra vida. Si leen la Biblia, si no leen la Biblia, miren hasta cierto punto secundario. Lo importante es que lean, que aprendan a leer su propia vida, que aprendan a leer su existencia, que aprendan a vivir y dense prisa que el tiempo de la vida es corta. Cuando nos vengamos a dar cuenta, ya nos están llevando a la funeraria, porque ni siquiera vamos a ir a la funeraria. El día que nos muramos nos llevarán a la funeraria o nos llevarán a un zafacón, vaya usted saber. Yo muchas veces me preguntan qué quiero cuando yo me muera. Digo, hagan lo que les dé la gana y dense prisa, porque primero yo ya no puedo decidir y segundo, ser una carga o un estorbo para los demás tampoco. Así que vivamos, aprendamos a morir viviendo con alegría. Aprendamos a vivir viviendo, a morir viviendo con amor. Aprendamos a amar compartiendo con los demás. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Si tienen a su lado a alguien a quien aman, a quien quieren, denle un beso y un abrazo y dígale que lo quieren. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Que Dios les bendiga.